Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí a Shaggy de Scooby-Doo. Mide 27 centímetros de alto. Espero que te guste. Ya casi termino a todos los personajes. Estoy pensando si hacer la combi o es van. Es una van. Estoy pensando ver si la hago o no. Mañana a ver qué tal me va con Scooby-Doo. Espero que te vayan gustando los tutoriales y que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. Vean, me van gustando. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. En esta ocasión voy a tejer a Shaggy, de Scooby-Doo. Espero que me salga. Lo voy a hacer un poquito más larguito de lo que he hecho los otros tres, porque se me hace que él es el más alto. Entonces voy a ocupar estambre angorita. Si tú no tienes estambre angorita, no te preocupes. Puedes utilizar estambre del que tú tengas a la mano y que te van a variar un poquito el tamaño, pero de ahí en fuera no, tú sigue las mismas indicaciones. Voy a utilizar color carne para los brazos y la cabeza. Voy a usar color café oscuro para los zapatos. Este café, que es un poco más claro, lo voy a usar para el cabello y el pantalón. Y el verde para la playera. ¿Ok? Vamos a usar un gancho de 3 milímetros. Ahí está. De 3 milímetros. Vamos a usar 2 botones de estos ovaladitos. Si no tienes ovalados, no te preocupes. Los puedes hacer de fieltro o los puedes hacer de o puedes usar redondos. Ahí es a tu gusto. Yo estoy usando para todos los personajes estos dos, que son de 1 centímetro por 0.7 centímetros de ancho. Ay, se me cayó. Bueno, ahorita lo recojo. Y voy a utilizar 3 banderillas para el sostén de las piernas y la cabeza. Eso es al gusto. Si es para un niño pequeño, no te recomiendo que lo pongas. Puedes poner silicón duro, barritas de silicón, o puedes poner limpiapipas. Yo no sé cómo utilizarlas, pero me han dicho que les ha funcionado muy bien. Entonces, eso es a tu gusto. ¿Y qué más? ¿Qué más? Relleno y silicón líquido. ¿Ok? Voy a comenzar tejiendo los bracitos. Y sé que muchas ya quieren que haga Scooby, pero lo voy a dejar al último porque todavía me siento un poquito insegura, pero vamos a aventarnos a tejerlo. ¿Ok? Entonces comienzo. Vamos a hacer el bracito y comenzamos con el color carne. Espérenme que se me van a enredar los estambres. Ok, vamos a comenzar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado a la vuelta. Abrazo la cadena que había hecho para subir. Por eso hago esa cadena para cerrar la vuelta. Hago la cadena y de la vuelta 2 a la 11 vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Miren, abrazo la cadena y
cierro con el punto deslizado. Empujo el centro hacia arriba y la orilla hacia abajo. De la vuelta 3 a la 11, tejo punto por punto y regreso. Antes de cerrar la vuelta 11, regreso para enseñarles a cambiar el. Para terminar la vuelta 11, vamos a hacer esto. Voy a cortar color carne y vamos a cambiar a color verde. Doblo la punta, jalo el carne y hago un amarre. ¿Ok? Así vamos a cambiar el color, doblando la punta del color que vas a introducir. Y voy a esconder esto. Todavía no relleno la manita. De la vuelta 12 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y vamos a rematar. Y tejemos los dos bracitos. Miren, ya quedaron los dos bracitos. Entonces, ahora vamos a tejer la pierna. Las piernas van a ser un poquito más largas que lo que tejía Fred. Miren. ¿Ok? Porque se me hace que Shaggy es más alto que Fred. Y que todas. Entonces, vamos a comenzar con el zapatito. La piernita se va a rematar la primera. La segunda no la rematamos. ¿Ok? Voy a tejer el zapato. Tomo el café oscuro. Hago 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cerramos con un punto deslizado. Jalo. En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. Vamos a tejerlo y regresamos. Okay. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo 18 puntos bajos, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Cerramos con un punto deslizado. Estamos tomando la parte de atrás de la cadena. En la vuelta 5 voy a tejer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5, 4 disminuciones, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y cierro con un punto deslizado y nos da un total de 14 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5, 2 disminuciones, 1, 2, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y cierro
con un punto deslizado y me da un total de 12 puntos bajos. La vuelta 7. Vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, dos disminuciones, 1, 2, 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Antes de cerrar la vuelta, vamos a cortar y vamos a cambiar a café claro. Doblamos la punta, cierro la vuelta, jalo el café oscuro y hago un amarre. ¿Ok? Y vamos a tejer de la vuelta 8 a la 22 punto por punto. ¿Ok? Punto por punto son 10 cadenas, 10 puntos bajos, perdónenme, 10 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Así. De la vuelta 8 a la 22. Van a tejer 2 piernitas y la segunda pierna no la rematan. ¿Ok? Entonces, lo tejen y regresan cuando ya tengan las 2 piernitas tejidas. ¿Ok? Van a llegar a la vuelta 22 y rematan. Esta no la vayan a rematar. Entonces, lo tejo y regreso. Miren, estoy rellenando. Así. Entonces, vamos a tejerlo. Miren, ya terminé las 2 piernitas. Es que estoy viendo un programa de... Bueno, me recomendaron un chico de terror. Bueno, un canal de YouTube de terror que se llama Ay Nanita. No, pues estoy helada. Tengo la piel de gallina. Ok, vamos a comenzar el cuerpo. Y ahí me quedé así como... ay, turururu, turururu. Ok, en la vuelta 23, ya teniendo las 2 piernitas, ven que les dije que la segunda no se remata. Ahorita no voy a poner los palitos para poder unir las piernas. Vamos a tejer una cadena, un punto bajo, 2 cadenas y alineo las piernitas. Ay, así. Y vamos a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a tejer 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas. Y me voy al siguiente punto de la primera pierna y tejo 9 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro con un punto deslizado. Ya las uní. La vuelta 24. Subo con una cadena, tejo un punto bajo y sobre las 2 cadenas flotantes tejo
un punto en cada una. Son 2 puntos bajos y empiezo. Tejo 10 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 2 puntos bajos sobre los 2 puntos bajos que tejimos con las cadenas. 2 y tejo 10 puntos bajos de la segunda pierna. No es cierto, 9 puntos bajos de la primera pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Vuelta 25. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. En la vuelta 26 vamos a cambiar de color. Voy a poner a color verde. Y vamos a tejer de la vuelta 26 a la 30 punto por punto. ¿Sale? Lo tejo, son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Yo sé que la playera de Shaggy va hasta acá abajo, va un poquito más abajo, pero por cuestiones de unir las piernitas, es que iba a decir una palabra y se me fue. Por cuestiones logísticas, no puedo hacerlo así. Entonces voy a tejerlo así a partir de esta vuelta en color verde. ¿Ok? Ya si tú lo quieres modificar, puedes modificar. No hay ningún problema. Pero ahí sí depende de ti. Es que si lo unes con verde, pues se va a ver raro. Entonces, por eso lo estoy uniendo a partir de la... Perdóname. Por eso, a partir de la 26 cambia a color verde. Entonces, lo tejo de la 26 a la 30, punto por punto, 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y miren, ya quedó. Ya introduje los 2 palitos, vean. Los pones y le pones un poquito de silicón para que no se muevan. Ok, en la vuelta 31 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. En la vuelta 32 a la 37, perdonen, tejo punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 32 a la 37. Vayan rellenando conforme vayan avanzando. Ya terminé. En la vuelta 38, vayan rellenando conforme van avanzando. En la vuelta 38 voy a hacer esto. Tejo una cadena y voy a hacer por primera vez algo raro. Parto a la mitad del brazo
y a la mitad, un poquito pasando la mitad, bueno, a la otra orilla, voy a clavar el brazo y tejo un punto bajo. Me falta otro punto para unir el brazo. No se preocupen, así le voy a hacer. Luego tejo 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomo el brazo, lo parto a la mitad y atravieso. Y lo uno por 2 puntos bajos. Va 1, y 2. Y cierro así. Luego tejo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí clavo en la otro extremo del brazo. A ver, espérame. Aquí. Ya clavé. Y dejo un punto bajo. Y cerramos la vuelta abrazando el punto, la cadena que habíamos puesto. Y vean. Ok, vuelta 39. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cambiamos a color carne y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya cambié a color carne y en la vuelta 39 vamos a hacer esto. Hago una cadena, 6 disminuciones, pero lo vamos a hacer así. Ahí. Hago la disminución y otra vez un cierro. Hago la disminución y paso un punto. ¿Para qué? Para que quede parejito el color, ¿ok? Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Okay. En la vuelta 40 vamos a empezar la cabeza. Tejo una cadena y tejo 6 aumentos. Los tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Un aumento en cada punto, son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Okay. En la vuelta 41 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 42 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Okay. En la vuelta 43 hago una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 44 a la 53 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, cada vuelta sube con una cadena y cierra con un punto deslizado. ¿Ok? Vamos a tejerlo, son 30 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Ya tejí hasta la vuelta 53 y ya empecé a rellenar. Ahorita ponemos el soporte de la cabeza. Vuelta 54. Hago una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos.
lo tejo y regreso. Vamos a poner el soporte de la cabeza. Ya saben, miden el palito, lo atraviesan y le ponen un poquito de silicón para que no se salga. Miren, ya puse el sostén de la cabeza. No se ve porque ya rellené, pero vamos a tejer la vuelta 55. Una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un ok. En la vuelta 56 vamos a tejer una cadena, un punto bajo, una disminución, 6 veces, y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regresamos. Sigan rellenando conforme vamos avanzando. En la vuelta 57 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. ¿Ok? Tejo 6 disminuciones. Y cerramos con un punto deslizado. Rematamos dejando estambre para poder cerrar el círculo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Miren, ya terminamos y que mide 27 centímetros de alto el muñeco. Sí es más grandecito que los otros porque Shaggy sí es más alto. Vean. ¿Ok? Espérenme. Ahí está. Entonces, así queda. Es más flaquito, es más y más alto. ¿Ok? Entonces, vamos a... Ay, espérenme que se me caen los muñecos. Ok, entonces, ahora vamos a hacer el cabellito y su piocha. Para el cabellito vamos a ocupar el color del pantalón. Ok, voy a usar la misma técnica que usé con Fred y con Vilma y con Daphne. Ok, voy a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la 10ª cadena vamos a marcar. Y vamos a tejer 16 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Más una cadena y a partir de la segunda cadena tejo 16 puntos bajos. Y ya saben, así como hicimos los otros, van a ser punto por punto y cuando lleguemos a la marca, en la marca hacemos otro punto bajo. Así. O sea, van a pensar que es complicado, pero no, está sencillo de hacer. Muy fácil. Ustedes pueden hacer los cambios que ustedes quieran. La verdad, yo les doy la base y ustedes los cambian. Nada más que Ay, sí, porfa. Pues ojalá me recomienden y que digan que sacaron de mi canal el patrón base. Aquí está la marca y hago un punto bajo. Otra vez hago 16 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 más una y tejo punto por punto. ¿Sale? Son 16 puntos bajos y hacemos 9 tiras así. Tejo los 16 puntos bajos y tejo un punto bajo al lado del de la marca. Y otra vez 16 cadenas más 1 y así. Entonces lo tejo, son 9 tiras y regreso. Si quieres una mejor explicación, ve el video de Dafne y ahí hasta dibujé para que me entiendas más cómo es el concepto del cabellito. Miren, ya llegué, está aquí. En el de al lado hago un punto bajo. Otra vez 16 cadenas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 más una. Y a partir de la segunda cadena, punto por punto. Lo tejo y regreso. Miren, ya hice las 9 tiritas. 2, 4, 6, 8 y 9. Y llegué a la 10ª cadena. Entonces hago otra vez, pero hago 12 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 más una cadena y a partir de la segunda cadena tejo 12 puntos bajos. Y en esa cadena 10 voy a tejer 3 tiras. ¿Ok? Las tejo y regreso. 3 en el mismo punto. Entonces termino esta y tejo el punto bajo ahí mismo, en la 10ª cadena. Aquí donde clavé la primera cadena, el primer punto bajo. Miren, llevo 12 y ahora el punto bajo que va en la cadena aquí. Y otra vez 12 cadenas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 más una. Y otra vez a partir de la segunda cadena, puro punto bajo. ¿Ok? Son 12 puntos bajos, hago el punto bajo en la 10ª cadena otra vez y así. Hago las 3 tiras y regreso. Ya tejí los 3 tiras y el último punto bajo, porque se acuerdan que la primera, o sea, de la última de la 9 cayó en la 10ª. Hice el punto bajo, subí, luego otro punto bajo de esta y este último cuando bajas, el primero lo vas a hacer en la cadena flotante que quedó aquí, que queda del otro lado de la cadena. Y otra vez, tejemos 9 tiras, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Sí, escuchaste bien. Ahora vamos a tejer 9 tiras de 16 cadenas más una. Las tejemos y rematamos. Entonces, lo tejo y regreso. Esto va a quedar en las cadenas flotantes que se hicieron porque tejimos del otro lado de la cadena, de las 10 cadenitas que empezamos. ¿Ok? Entonces, lo tejo, remato y regreso. Miren, vamos a pegar el cabellito como lo hicimos con los otros muñequitos y va a ser lo mismo. Y también estoy pensando el fleco. Ok. Así. Entonces, vamos a pegar tirita por tirita y
regreso, así. 9 tiras de 16 cadenas más una, luego vinieron las 3 tiras de las 3 tiras de 12 cadenas más una, y otra vez 9 tiras de 16 cadenas más una. ¿Ok? Entonces, así. Para el fleco voy a tejer 5 cadenas. Marco la quinta cadena y tejo 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, y a partir de la segunda cadena tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y donde puse la marca, hago un punto bajo. Ay, espérenme. Oh, ahí está. Otra vez, 6 cadenas, 3, 4, 5, 6, y luego a partir de la segunda, 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y bajo con un punto bajo. Y hago 5 tiras de 5 cadenas más una, 3, 4, 5 más una. ¿Ok? Y tejo punto por punto. Lo tejo y regreso. 5 tiras de 5 cadenas más una, 5 puntos bajos. Voy a pegar el fleco así. Aquí. Y lo pego así. Y vamos a pegar los ojos. Me falta hacerle la piocha y la nariz. Para la nariz, voy a coserle. Ahí está. ¿Sí? Voy a coserle con un pedacito de estambre abuelita. Voy a coser la nariz. Miren, lo sobrepuse. Ya saben, los ojos están entre la vuelta 45 y 46, más o menos. Ahí está. Vamos a hacer el nudo. Déjenme ver si recorro un punto. Pues yo creo que sí. Y vamos a hacer esto. Paso 2 veces horizontalmente. Y de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, todo hacia el mismo lado, lo relleno. O sea, voy pasando así varias veces. Espérenme. ¿Y por qué lo hago con el de abuelita? Es que si se fijan, queda en otro tono de color carne.
Entonces, eso me ayuda a que se vea diferente la nariz y no se pierda con el mismo tono de estambre que hubiera usado al tejer la carita. Entonces, así y remato. Y lo mando a otra parte. Ay, espérenme. Ahí está. Jalo un poquito y corto. Entonces, ahora voy a pegar los ojitos. Así. Yo es muy raro que use el de seguridad. Ahora sí que tú lo puedes usar. Yo no lo uso. A mí no me gusta. Aparte que me he cortado con eso al colocarlo. Entonces, y se me han zafado, porque sí se me han zafado. Entonces dije, ay, ¿qué caso tiene si lo tengo que pegar? Ya van varias veces que se me zafan. Y vean. Vamos. Aquí voy a hacer esto. La estoy poniendo casi al mismo nivel una vuelta arriba del ojo. Esto lo quiero esconder así. Entonces, me bajo un poquito y en la parte de en medio hago esto. Y me voy para el otro lado. Así. Ok. Y me bajo un poquito. Y me voy hacia otro lado. Y corto. Así. Miren, ya quedó. Midió 27 centímetros de alto. Vean. Ay, me encantaron. De veras que me gustaron mucho. Me están gustando muchísimo. Ya nada más nos faltaría Scooby. Y sí se ve un poco más alto que los otros. Espero que te haya gustado. Que me des una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte. Y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. A ver mañana qué tal nos va con Scooby-Doo. Quiero hacerlo en proporción a los muñequitos, o sea, por lo menos que quede como a la cadera de Shaggy. Voy a ver qué tal me sale y espero que les guste. Yo sé que me van a decir, es que no se parece. Es mi versión de Scooby-Doo, ¿ok? Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.